Es martes 18 de mayo y mi teléfono suena con un mensaje en el grupo de reporteros que cubren la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Al igual que yo, decenas de periodistas están en estos chats a los que la autoridad envía comunicados, fotos y videos sobre los presuntos delincuentes que arrestan. Casi siempre son personas acusadas de robos a tiendas, asaltos en transporte público o robo de vehículos. Pero hoy es diferente. El mensaje narra cómo los agentes de la Fiscalía Mexiquense catearon el domicilio de Andrés N., de 72 años de edad, que era investigado por el feminicidio de una mujer de 34 años. Al ingresar al lugar, los investigadores descubrieron que en su sótano había enterrados restos humanos que posiblemente eran de otras mujeres, y encontraron también una libreta con nombres, videocassettes, ropa, calzado, así como credenciales de lector de mujeres reportadas como desaparecidas, una de ellas desde 2016. Al conocerse el hallazgo, la prensa rápidamente le puso a Andrés N. el nombre de El Monstruo de Atizapán, pasando así a esta persona la categoría de lo fantástico, monstruo, una anormalidad en el mundo, un loco, un desviado, un psicópata, un nombre para algo que se sale de nuestra comprensión. Pero podemos pensar que Andrés N. es verdaderamente una anomalía en un país donde cada día son asesinadas 11 mujeres. Es jueves 20. Son las 5 de la mañana y me dirijo con un grupo de colegas a la colonia Lomas de San Miguel, del municipio de Atizapán de Zaragoza, al domicilio de Andrés N. Va amaneciendo y la gente apenas va abriendo sus negocios. Algunas mujeres van a misa, otras barren su calle. Algunos hombres salen en sus coches y descubren que la calle Margaritas está cerrada con cintas amarillas y custodiada por varias patrullas. El señor Gregorio Espinosa trabaja como checador de las combis que pasan por la avenida. El señor era muy tranquilo, toda la gente es lo que no entiende qué fue lo que pasó con él, o cuál sería su modo de vivir, ¿verdad? Pero en realidad, una persona, todo el mundo saludaba, con todos lo llevaba bien, no sé qué, pero quizás su mente estaba mal, ¿verdad? Porque tanto que hizo, pero no, todo tranquilo con ese señor. Todos la llevábamos bien, donde quiera platicábamos con él y pues ya ven lo que pasó. Y todos a los que le pregunten le dirán lo mismo. La misma versión que damos todos es esa, de que siempre fue una persona que hasta ahora que... ¿Por qué la sociedad se siente más cómoda con el concepto de asesinos seriales, a los que incluso llama monstruos? Tu podcast diario para entender las noticias. Nunca pensamos que era así malo, pues. Siempre lo pasaba, nos saludaba, buenos días, buenas tardes. Sí, solamente así nomás. Nos decían que siempre lo veían barriendo ahí su calle, ¿no? Bueno, pues, como luego bajábamos para abajo, ya lo veíamos su casa y estaba ahí. La verdad no pensaba nunca que era así, señores. Platiqué con Melissa Mezcua, reportera feminista, para entender mejor este tema. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Hola Melissa, me da mucho gusto que estés aquí platicando con nosotros. Primero, me gustaría que me ayudaras a entender ¿qué clase de condiciones permiten que un hombre asesine a varias mujeres durante décadas incluso y que nadie se haya dado cuenta hasta ahora? Bueno, yo creo que son varios factores. Quizás el más importante, es el rol del Estado, ¿no? Porque estas mujeres estaban desaparecidas y nadie las estaba buscando. O sea, me refiero al Estado, que tiene la obligación de garantizar la vida de las mujeres en el Estado de México, especialmente, que hay alertas de género y tal. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que es también muy importante la normalización de la violencia en la sociedad, la falta de comunidad. Pues me refiero como a los vecinos, el tema de... Por ahí leía las entrevistas que le hacían a los vecinos y era que no sabían muchos detalles de ellos, ¿no? Creo que eso es algo que permite que
pues pasan muchas cosas dentro de los domicilios y uno no se da cuenta incluso, ¿no?, de quiénes son. Recuerdo mucho, por ejemplo, en el juicio de Lesbi, se hablaba de que los vecinos escuchaban peleas y nadie hacía nada, ¿no? Entonces, hasta que pasó el feminicidio, las vecinas fueron a testificar como con cierto grado de culpa de no haber hecho nada antes, y creo que todo eso mezclado es el escenario ideal para que ocurran feminicidios por décadas y nadie se dé cuenta. Lo extraño también es el tema de los cuerpos, ¿no? Pero si quieres ahorita seguimos hablando de eso. En los últimos años hemos visto varios casos de multifeminicidas a los que la prensa les ha puesto motes como el monstruo de Ecatepec, el monstruo de Toluca y ahora el monstruo de Atizapán. ¿Es correcto llamarles así monstruos? Pues yo creo que no, o sea, son nombres comunes, pueden ser cualquiera, son, o sea, trabajadores, padres, hijos. Yo creo que más bien eso es una, pues, falta como de conciencia de género quizás por parte de los medios, porque además eso es pues más rentable, ¿no? Siempre como crear monstruos en la prensa, por supuesto que vende más, llama la atención, es morboso, es amarillista. Bueno, también en el sentido de que me parece a mí como que hace que tú como lector o tú como audiencia te alejes más de esas realidades, ¿no? Lo veas como algo muy extraño que a ti no te va a pasar nunca y por lo tanto, porque pues yo no tengo ninguna relación con monstruos, ¿no? Digamos. Y creo que eso es un peligro porque se hace ver como que son personas locas, como si tuvieran algún trastorno y también eso es como pues crear un perfil, un estereotipo, cuando después vemos que ese mismo tipo de crímenes ocurren en otro tipo de sociedades o en otros ambientes y contextos, es más difícil de creer. También creo que eso está como clasista o racista, ¿no? Porque siempre los monstruos son de cierta clase social y pero pues están en todos lados, son hombres comunes, como dicen los gusanos del patriarcado. Anda circulando en redes sociales una imagen viral que dice justamente, no es un monstruo, es un hijo del patriarcado. ¿Nos puedes ayudar a entender mejor esta frase? Pues creo que es un poco eso que te decía, o sea, es el tema de los monstruos no existen, ¿no? Básicamente son hombres que además existen en un estado que permite asesinatos y descuartizamientos y desmembramientos de mujeres porque hay impunidad, ¿no? Eso es el lugar ideal para que haya feminicidios y pues eso, ¿no? Que no son personas locas, desquiciadas, porque se empieza de repente como a crear este interés de la audiencia, de los lectores en saber como el pasado de este tipo. Recuerdo como las entrevistas que filtraron también la fiscalía, que me parece además como una narrativa creada desde el Estado, pues, ¿no? Porque así se desecha la idea de que vivimos bajo un estado feminicida que es un problema estructural, pues, ¿no? Que no son casos aislados de 5 hombres que mataran a todas las mujeres del Estado de México, y es la misma narrativa, por ejemplo, de Ciudad Juárez, recuerdo, ¿no? Que se decía que en un inicio que eran asesinos seriales y que había un solo hombre que era un egipcio, un extranjero, pues, o sea, como todo este estereotipo de un loco que llegó y empezó a matar a las mujeres de Juárez y pues al final ahora sabemos que pues para nada tiene que ver con eso, ¿no? Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Que son, bueno, ya lo que iba, perdón, es que recuerdo el asesino el llamado monstruo de Ecatepec, creo, de hace un par de años, se filtró la entrevista que le hicieron como el perfil psicológico, donde él hablaba que su mamá lo maltrataba de niño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas contribuye muchísimo a esta idea de los monstruos, pero viene desde el Estado, ¿no? Yo creo que siempre hay que cuestionar de dónde vienen las historias, quién nos las está contando, y casi siempre es el Estado que crea este tipo de narrativas de las autoridades de que hay monstruos entre nosotros, pero son pues, hombres comunes. De joven, de niño, teniendo 10 años, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante.
Exacto, yo también recuerdo esa entrevista y recuerdo que incluso decían que esta persona tenía un grave daño psicológico y un profundo odio hacia las mujeres. ¿Es creíble pensar que asesinos así actuaron solos? Yo creo que no actúan solos para nada en cuanto a... De entrada, pues no sé, pienso como le cuentan a alguien, ¿no? Seguramente lo que hicieron, tienen, y la complicidad pues siempre está en el Estado, o sea que pues para hacer un feminicidio es porque el Estado no buscó a esa mujer cuando desapareció, y ya eso me parece que es no actuar solo. En cuanto a responder si había cómplices, digamos, que fuera como un grupo de gente, pues yo creo que dependería de cada caso, ¿no? O sea, cada historia es distinta, entonces no sé si se podría generalizar eso. ¿Con qué intención las autoridades filtran a la prensa imágenes de la escena del crimen? Estoy pensando en este caso, pero también estoy pensando en el de Ingrid Escamilla. Pues, por la policía casi siempre son quienes filtran eso en chats. Me parece que yo no sé si hay, o sea, como un plan detrás con alguna intención, o más bien saben que son imágenes pues con mucho morbo que venden muchísimo, y sabemos también que hay pues reporteros o prensa infiltrada o metida, pues ni siquiera infiltrada, ¿no? Como abiertamente está metida en esos chats donde se filtran esas imágenes, y eso vende muchísimo. Pero también creo que tiene un impacto como de terrorismo hacia las mujeres, ¿no? Recuerdo las imágenes de Ingrid como en grupos de amigas, de reporteras y no reporteras. Era un terror justo, como ver de lo que son capaces los hombres, ¿no? Y no era un monstruo, era un tipo completamente normal, un trabajador, no había asesinado a nadie, ¿no? O sea, tenía una vida completamente funcional, digamos, y fue capaz de hacer esto. Y creo que también un detalle que me gustaría agregar es que a mí un reportaje que yo hice, que publiqué hace un par de semanas en el Universal, entrevisté a Liliana López, que es una socióloga que habla mucho de la herencia de la guerra no convencional en la que estamos y toda la violencia en la que estamos inmersos, y se vuelve, hilándolo con lo que comenta Rita Segato en su pedagogía de la crueldad, pues, ¿no? Se aprende a matar y a torturar a través de esas imágenes, que es el punto pues, como de la guerra no convencional en la que estamos, ¿no? De decir, miren, este es el terror en el que vivimos, y eso afecta hasta cómo habitamos el espacio público, las mujeres, por ejemplo, o hasta el espacio digital, ¿no? Que nos tenemos que encontrar con ese tipo de imágenes. Yo me pregunto qué impacto tiene a largo plazo en la mente de todas nosotras el estar siempre viendo historias así, imágenes súper gráficas, cada semana, porque ahora cada semana hay un descuartizador de mujeres, ¿ya? Básicamente, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen los medios de comunicación, tenemos, en crear y reproducir esta narrativa? Pues vender totalmente es a veces una falta de ética y completa irresponsabilidad, porque no están pensando en el impacto que tiene en la sociedad, el contenido que están vendiendo, las portadas, los periódicos que están pues, a la vista de niños, de gente que no tiene por qué estar metida en eso, o sea, tener esas imágenes en su cabeza, ¿no? Entonces, idealmente, pues tendría que haber pues un poco de ética a la hora de publicar este tipo de imágenes, pues dignificar a las víctimas, y lo mínimo que puedes hacer es no mostrar sus fotos del asesinato, de la exhibición del cuerpo, porque yo creo que eso es como, pues contribuye, ¿no? Se vuelve como un manual de cómo asesinar mujeres, se hace como apología, crea terror en las mentes de nosotras. Entonces creo que debería haber un poco más de responsabilidad hacia eso, pero también nosotras que estamos dentro de los medios sabemos que pues primero está el negocio y después está la ética, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, y más ahora como en redes sociales, pero por ejemplo en Twitter, que no hay ningún tipo de filtro, se pueden subir esas fotos, se pueden compartir, lo mismo en WhatsApp. Entonces, pues creo que también es como una responsabilidad de los medios, pero de la sociedad también, de exigir mejores contenidos y no consumirlos, o sea, en cuanto a las fotos y ese tipo de detalles explícitos.
¿Y cuál es el papel de la sociedad en estos casos? Porque me pasó que estaba buscando a Andrés N. o nombres de las víctimas en Google y por sugerencia de búsqueda de popularidad te sugiere que lo busques junto con los términos foto, video, cadáver o cuerpo. Es algo muy feo y muy torcido. ¿Qué papel tenemos en la sociedad ante estas narrativas? Pues yo creo que va desde la educación y crear comunidad, ¿no? O sea, tener como bien claro que pues las personas tienen derechos y dignidad, y tener en cuenta eso a lo mejor te hace pues repensar tu consumo de medios de comunicación, pero esto es desde una postura pues como de cierta población con cierta educación, ¿no? O sea, me refiero a como no, tampoco me parece como que la vía sea simplemente no ya cortar ese tipo de contenidos porque pues hay una audiencia. Entonces, bueno, creo que como sociedad informada, digamos, pues sí, no consumir ese tipo de contenido, exigir mejores contenidos a los medios de comunicación, y pues como medios tener la decencia de no publicar las imágenes de las mujeres y cuestionar, ¿no? Siempre ir más allá. Sobre todo a mí me llama mucho la atención un video que filtró la fiscalía, seguramente fue la fiscalía, pues, de la casa del sujeto, que era la mesa que fungía como, no sé si como quirófano, pues, que era como, me imagino, la mesa donde supuestamente la descuartizaba. Me parecía como una cosa muy, muy puesta, como una película, ¿no? El recorrido que hicieron donde están los zapatos de las víctimas, los pintalabios, los pintauñas, me parecía como crear un escenario de una película de terror completamente y creo que ahí el rol de la prensa sería justo cuestionar el origen de ese video, si realmente así estaba la escena del crimen cuando llegaron o se montó, y de la audiencia también, pues, o sea, como de la mano, básicamente, cuestionarlo. Hace un momento mencionabas que había una guerra no convencional. ¿A qué te referías? Es el término que utilizan como ciertos académicos para hablar de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, que eso, pues vivimos en un país militarizado y por lo tanto estamos normalizando mucha violencia, muchos los desaparecidos, las mujeres asesinadas, la trata, el uso de las armas para todo. Entonces, eso tiene un impacto social, ¿no? Que es pues la normalización de la violencia, o la militarización también de mucha de la violencia. Yo luego he tenido debates con algunas compañeras reporteras y nos preguntamos eso, ¿no? Si la militarización del Estado no tendría esos, o tal vez ya tendrá esos efectos de violencia extrema en la vida doméstica, que sabíamos que había descuartizados y descabezados y tal en la vía pública, pero de alguna forma eran personas, supuestamente no eran las versiones que se decían, que eran personas como involucradas en el crimen organizado. Pero no se había visto como que ese tipo de violencia llegara a la vida doméstica tan frecuente, porque además asesinos llamados monstruos, entre comillas, pues siempre ha habido, ¿no? Si tú un clavado en la hemeroteca, por ejemplo, del Universal, para este reportaje que te cuento que hice, yo encontré registros de 1930, 1960, 50, como que cada década había uno, pero tenía, pues también por la tecnología, pues no había este tipo de contenido gráfico, nada más se narraba en texto como la detención y la confesión y ya, pero no había tanta información ni tantos detalles de todo lo que hay, y creo que bueno, eso también responde como a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que es de compartir absolutamente todos los detalles de nuestras vidas y de los crímenes y bueno, pero bueno, a eso era lo que me refería de la guerra no convencional. Es un término que utilizan como en la academia de cierta corriente, para referirse a la guerra contra el narcotráfico. Ok, entonces podríamos decir que esta hazaña, que este lujo de violencia en los crímenes contra mujeres es una consecuencia de la violencia extrema que hemos vivido desde hace más de una década. Sí, pues esa es una, pues como una postura, digamos, de esta especialista que te digo, que es Liliana López, que habla sí, es una herencia de la guerra
que nos impusieron, y de que esté el ejército en la calle, de que estemos todo el tiempo, como en esos tiempos cuando surgió el blog del narco y todo ese tipo de contenidos, y tarde o temprano pues impacta en la vida de las mujeres que no tienen absolutamente ninguna relación con eso, excepto el pertenecer a esa sociedad, ¿no? Donde la violencia es lo que rige las relaciones. Después del primer cateo en el domicilio de Andrés N., las autoridades continuaron las excavaciones en busca de más restos óseos, con la ayuda de antropólogos, arqueólogos forenses, genetistas, peritos en criminalística, odontología, medicina legal y fotografía. El presunto feminicida se encuentra recluido en un penal de Tlalnepantla en espera de una sentencia. El caso fue descubierto casi por casualidad. Nadie tenía ningún indicio de que Andrés fuera un asesino en serie. ¿Cuántos más hay allá afuera actuando en secreto? Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el libro La fosa de agua, de Lidith Carrión, Asfixiadas y descuartizadas normalizan crueldad en feminicidios, un reportaje de Melissa Amezcua para El Universal, y el artículo The Serial Killer as Evil Monster, de Psychology Today. Este podcast fue producido por Audio Centro, conducido por Mauricio Montes de Oca y Valeria Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audio Centro.